Muy, pero muy buenas a todos y sean bienvenidos una vez más a un video aquí en el canal del hereje Hidalgo. Inaugurando nuevamente un concilio de herejes que por la miniatura, que espero sea bastante elocuente, ya se den cuenta de lo que va a tratar. Vamos a tratar de explicar en términos claros el porqué, el motivo de la no existencia de la denominada batalla cultural. Un término muy utilizado por esta clase, ¿verdad? Esta especie de influencers, de youtubers, ¿verdad? De comunicadores, ¿verdad? De creadores de contenido que tienen un discurso visceralmente antiprogre, ¿verdad? Y que, vale la redundancia, también se dicen ser liberales, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de explicar el por qué a mi humilde forma de ver las cosas no existe ese tema de la batalla cultural. Primero que nada, tenemos que saber que el término batalla cultural, como bien lo he dicho, es utilizado por sectores de la derecha, diagonal libertarios, como Dross, Agustín Laje, el gordo Dan, el flaco Dan, o el flaco Danan, Javier Milei, y cualquier otro pelotudo que consuma estos productores de embolias cerebrales, ¿verdad? Bueno, ¿a qué hace referencia el término batalla cultural? Hace referencia a una especie de spin-off o remasterización, si se quiere, de la Guerra Fría. Ya saben, aquella guerra librada entre el capitalismo liberal, liderado por los Estados Unidos, el bando bueno, ¿verdad? Y la izquierda comunista empobrecedora al mando de la Unión Soviética. De más está decir que los soviéticos son los malos en este orden de ideas y en esta exposición que hacen los derechistas libertarios. Dos posiciones supuestamente antagónicas e irreconciliables que por más de 40 años se repartieron el dominio del mundo y con la excusa del equilibrio de fuerzas crearon una especie de bipolarismo global en el que ambos bandos impondrían, vale la redundancia, su estilo particular. Impondrían su estilo gobiernos militares, tanto del lado comunista como del lado derechista, como del lado capitalista. Impusieron gobiernos militares para controlar a los países que en ese momento, y como ustedes saben, luego de la creación de las Naciones Unidas, supuestamente todos los países ya tenían autodeterminación y soberanía, ¿verdad? Bueno, bajo ese pretexto de guerra, tanto los soviéticos como los yanquis utilizaban el miedo para imponer una agenda en nuestras naciones e intervenirlas, como estaré mencionando a lo largo de la charla. A lo que voy es, tan enemigos no eran los yanquis y los soviéticos, los rojitos, ya que los Estados Unidos, al tener el monopolio, fíjense ustedes, de la creación de armas nucleares desde 1945, fecha en que se derrota a la Alemania nazi, hasta agosto más o menos de 1949,
fecha en la que efectivamente los soviéticos se hicieron con la energía nuclear. Los yanquis deciden hacerle a los soviéticos un regalo, un presente, como gesto de buena fe, los planes para la fabricación, o en este caso ya el perfeccionamiento y la industrialización de bombas atómicas. O sea que él, teniendo el monopolio, ¿verdad?, y siendo supuestamente tu enemigo, los rusos, vos le das tu ventaja a tu enemigo para supuestamente estar equilibrados. Esta política de compartir el poder, fíjense ustedes que fue apoyada e impulsada por el secretario de guerra Henry L. Stimson, también por el secretario de comercio Henry Wallace y el secretario adjunto de guerra John McCloy. Estos tipos tienen que tener siempre presentes, formaban parte de una organización llamada CFR, que existe hasta hoy en día, e hicieron todo lo posible para que los Estados Unidos comparta su tecnología nuclear con Gran Bretaña, algo lógico hasta ahí, y la Unión Soviética. Y así, de manera incipiente, ya vemos que los grandes señores protectores de la libertad, el libre mercado, las buenas costumbres y la moral blanca, que tanto hacen que la cola de Milei, de Agustín Laje y de Nicolás Márquez se ponga como loquita. Le vuelven locos a estos tipos, a estos cipayos, como diría Vargas Peña, todas las cosas que provienen de Estados Unidos, toda esa moral del hombre blanco, ¿verdad?, posguerra, de ese hombre sudoroso que trae el pan a su casa, ¿verdad?, toda esa moral, ese patriotismo expresado por los políticos yanquis de antaño, ¿verdad?, que forjaron las bases del imperio estadounidense. Son cuestiones que vuelven locos a estos tipos, a estos cipayos. Podemos agregar a Vargas Peña también ahí, en esa lista de personas obsecuentes con el intervencionismo estadounidense. Bueno, todos estos tipos mencionados, ¿verdad?, fueron los responsables del inicio de la expansión del comunismo. Gracias a ellos hubo Guerra Fría, ¿verdad? Y al haber Guerra Fría, fíjense ustedes que existieron Mao, existió Castro y existió el Che, por poner algún ejemplo. Solo por citar algunos próceres que tanto supuestamente enervan los sentimientos de gente como Laje, Márquez, Milei, que están en contra del comunismo. Bueno, gracias a los secretarios de guerra y secretarios de comercio de la Segunda Guerra Mundial estadounidense, que teniendo la posibilidad de cortar de raíz, como veremos enseguida, a los soviéticos, no, gracias a ellos existe el comunismo, y a ellos existe el enemigo que estos payasos dicen combatir. Todos los que critican a la Unión Soviética diciendo: ¿dónde se ha vivido el comunismo? ¿Dónde ha habido igualdad? Mencionándote que el único lugar donde todos los seres humanos éramos iguales eran los campos de concentración y en los gulags. Todos estos payasos tienen que saber que gran parte de las muertes atribuidas al comunismo, y tal como exhibe esta señorita, fueron gracias
o fueron producidas gracias a los defensores de la libertad y de las tradiciones occidentales, ya que ellos allanaron el camino para que la Unión Soviética sea una potencia que compita palmo a palmo con los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos le facilitó las chances a la Unión Soviética para hacerle sombra y soplarle la nuca y llevar a un mundo en un estado de incertidumbre total por más de 40 años, en donde no se sabía si el mundo iba a acabar en cualquier momento. Pero el mundo estaba a punto, era la era atómica. Fíjense ustedes que en los Estados Unidos se compraban búnkers de guerra, se compraba comida enlatada para varios años, ¿verdad? Porque tenían miedo de que en cualquier momento ocurra un holocausto, marca registrada nuclear. Según un artículo escrito por James Chase, y acá una vez más les pido perdón por mi pronunciación de inglés y les recuerdo que ya difícilmente pronuncio bien el castellano, así que no sean tan exquisitos por favor si no pronuncio bien algún término en un idioma que sea ajeno al mío. En la revista Forgetting Affairs, ¿verdad? James Chase escribió este artículo en la revista Foreign Affairs en 1996 y ese artículo se denominó Sharing the Atom Bomb. En este artículo se dice que entre 1945 a 1949 Estados Unidos efectivamente tenía el monopolio atómico y en ese lapso los Estados Unidos, fíjense, habían podido ejercer presión sobre la Unión Soviética para despojarla de los países europeos y asiáticos que había invadido en 1945. Este plan de apretarle a los soviéticos, de meterles presión, fue sugerido por el secretario de la Marina en ese entonces, James Forrestal, quien luego en 1949 se convirtió en el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Este señor era un comunista visceral, odiaba a muerte el comunismo y no estaba de acuerdo con esa política de entregar la información, entregar el poder o la ventaja que tenía su nación al enemigo. Él estaba en desacuerdo y ya quería cortar de raíz con el mal soviético. Este tipo veía a los comunistas como efectivamente lo son, como una amenaza. Y en lugar de hacerle caso a un tipo que tenía sentido común, en lugar de eso, decidieron compartir el mercado nuclear, facilitando la expansión del comunismo desde el 49 a, lo que todos saben, la caída del muro de Berlín a finales de los 80. Yo ya sé que luego de escuchar esto me dirán que las potencias que pelearon en la Segunda Guerra Mundial estaban agotadas, que no correspondía a una guerra al poco de terminar el conflicto más grande de todos los tiempos vivido hasta ese entonces y bla, 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 que estaban agotados, etcétera, etcétera. A eso yo les digo que tienen que tener en cuenta que una parte fundamental para el establecimiento y la consolidación de los Estados Unidos como una potencia dominante en el mundo, ¿verdad?, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue las distintas intervenciones que realizó a lo largo de la Guerra Fría y con la ayuda de las organizaciones supranacionales que surgieron luego de la guerra para constreñir a nuestros países. Estados Unidos tenía una política de contención de la Unión Soviética y para eso tenía que tener alineados a ciertos países, incluido Paraguay y el resto de países, o la mayoría de los países latinoamericanos.
¿Qué pasó? Financiaron golpes militares y dictaduras militares con el fin de evitar la intromisión dentro de América Latina del comunismo, creando a un enemigo de esa manera que les permita difundir el miedo en todo el planeta, porque en aquella época todos tenían miedo de este lado del mundo a los comunistas, y la razón del por qué teníamos dictaduras militares era precisamente a fin de evitar el comunismo. Acá en Paraguay no se podía tener el pelo largo, no se podía tener barba, porque simbolizaba el estereotipo clásico del zurdo, del comunista, ¿verdad? Estados Unidos, no solo con la entrega de la tecnología nuclear a la URSS, sino también con la doctrina ideada por George Kennan para contener el avance soviético, que a su vez derivó en el famoso memorándum NSC 68, que establecía las tácticas y políticas militares y económicas para la administración del mundo bipolar de ese entonces. Dividió el planeta, como les dije, en dos bloques antagónicos que por un lado respondían al bando capitalista y por el otro al bando comunista, obviamente. Así las naciones, de un lado o de otro, aceptarían males menores para evitar el holocausto nuclear que en cualquier momento iba a ocurrir. Esa era la amenaza, así como en el 2020. Por eso tuvimos dictaduras en Latinoamérica auspiciadas por Estados Unidos, quienes cumplían la misión de evitar la intromisión, como le dije, del comunismo en la zona, teniendo que soportar en nuestras naciones persecuciones, muertes, estados de excepción, desapariciones forzosas, vuelos de la muerte, viendo cómo en Paraguay, por ejemplo, nos sumíamos en la miseria cultural más espantosa, con poquísima infraestructura, mientras que los militares y sus familias afines se convertían en grandes terratenientes del Paraguay. Familias afines que luego de la caída de la dictadura manejaron, entre otros negocios, el negocio de la prensa, y en cierta forma son, a mi humilde criterio, responsables de seguir fomentando el mito de que la dictadura o de que en la dictadura se vivía o se estaba mejor, ya que hubo muy poca profundización sobre el tema, sumado al hecho de que revisando el árbol genealógico de la élite paraguaya, de la élite de las familias paraguayas, veremos que hay un grado de parentesco bastante cercano con la cúpula militar que dominaba el país. Pero ese es tema para otro video, así que sigamos. Entonces, volviendo al tema, gran parte de la hegemonía estadounidense no solo se debe a ser la nación más beneficiada luego de la Segunda Guerra Mundial, sino que también al hecho de haber generado a un enemigo global que reemplace al pintor alemán y así establecer el control sobre prácticamente todo el mundo conocido. Ahora bien, menciono esto porque la batalla cultural que se vive ahora es una batalla que se desprende de la Guerra Fría. Es decir, los zurdos ya no tenían dinero, ya fueron rebatidos en su plan económico y en su mundo idílico. Ahora que no tienen dinero, no tienen el apoyo de ninguna potencia, decidieron supuestamente
volcar sus esfuerzos en conquistar las mentes de las generaciones posteriores a la caída del muro de Berlín. Yo aclaro bien que esto lo dicen los influencers antiprogres. Quiero aclarar, esto no viene de mí. Revisen el discurso de su influencer o youtuber antiprogre favorito y van a notar que tiene una similitud con lo que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Bueno, ¿cómo los zurdos conquistarán nuestras mentes? Es lo que debió de haberse preguntado en aquella época la persona que estaba viviendo todo ese trasfondo, ¿verdad? Pues por medio de la radio, de la televisión, de las obras de teatro, de la literatura, de las series, de las películas, básicamente por todos estos medios, los zurdos van a ir moldeando nuestras mentes. ¿Para qué? Para convertirnos en una bola de homosexuales indigentes que viven de la caridad del Estado. Lo cual, si lo pensamos bien, es el resumen de toda la bibliografía escrita por Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ahora, recapitulemos. Vimos que el bando estadounidense, los buenos, ¿verdad?, los defensores del libre mercado y la libertad, pudiendo, fíjense ustedes, si atiendan bien, detener el avance soviético antes de que empiece, como lo sugería el para entonces ministro de Defensa, tengo entendido, o secretario de Defensa, James Forrestal. Los defensores de la tierra a la libertad decidieron, ¿saben qué?, darle a los comunistas todo su poder, es decir, la tecnología nuclear, algo no muy capitalista, por cierto. Raro es que el bando capitalista, ¿verdad?, ese bando que se hizo a sí mismo de la nada, con esfuerzo, sacrificio, levantándose temprano y no pidiéndole ayuda a nadie, haga caridad con los zurdos otra vez. Esto es muy raro, viejo, ¿verdad? Conforme a ello, el bando bueno, el estadounidense, recalco, ayuda a la consolidación de la Unión Soviética como uno de los regímenes más sanguinarios del mundo. Ahora los comunistas zurdos de mierda, que fracasaron en su modelo económico y social, van a recibir nuevamente la ayuda capitalista. ¿Cómo? Pues por medio de las empresas de entretenimiento que les darán cabida a estos zurdos, que van a comenzar a fomentar la ideología comunista en los materiales audiovisuales que consumimos habitualmente o que vinimos consumiendo desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros tiempos. Eso es lo que va a pasar post caída del muro de Berlín. Yo no sé si se dan cuenta de que siempre los derechistas antiprogres, siempre que hablan de comunismo, zurdo, woke, se refieren a un ente, ¿verdad?, un fantasma que se cuela por todas partes, un fantasma omnipresente que genera caos espontáneo. Pero olvidan estos tipos que las grandes empresas de entretenimiento capitalista son las que promueven el progresismo y el comunismo en todas sus variantes, en la llamada batalla cultural. Son las empresas que cotizan en Wall Street, son las que dan la mano a la ideología
comunista para llegar a nuestras mentes por medio del cine, las series, las películas, el marketing y los productos. Todo es arcoíris últimamente, en todas partes, ya sea que consumas Nike, Adidas, Converse, Uber, Cheetos, Doritos, Lay's, ya sea que veas fútbol en la Premier League, en todos lados está la bandera multicolor. ¿Y quién promueve eso? Según Laje, Márquez y todos estos youtubers antiprogres, son los zurdos, hijos de puta. Pero da la casualidad que son las empresas más grandes del mundo, las empresas que tienen más dinero, las que tienen más recursos, son las que nos imponen a nosotros todas esas tendencias progresistas, wokistas, de ideología de género, etcétera, etcétera. Nuevamente es el capital quien fomenta el comunismo. Es el capital quien fomenta la ideología de género. Es el capital el que financia y promueve la cultura woke y el progresismo. Son los banqueros el epítome del capitalismo, el arquetipo del capitalista por excelencia. Los banqueros son los que financian las distintas ONGs que nos traen todo este tema del derecho ambiental, todo este tema de la ideología de género, todo este tema del body positive, todo este tema de las huellas de carbono, todo este tema del transexualismo, etcétera, etcétera. Todas esas degeneraciones que Agustín Lange, Nicolás Márquez, entre otros, vienen quejándose y señalan a todos de ser progres. Bueno, todas esas degeneraciones vienen del capital y del sistema capitalista derechista que ustedes defienden, hijos de puta. De ahí es donde viene. No viene de Cuba, como me paso diciendo video tras video. No viene de Corea del Norte. No viene de la industria cinematográfica cubana, de la industria cinematográfica de Alemania Occidental o la Alemania o la Alemania Federal. No sé cuál de las putas Alemania era la comunista. No viene de esos países, no viene de China. Viene de uno de los estados más capitalistas del mundo. Un estado que tiene un Producto Interno Bruto superior a miles de naciones. O a centenares de naciones, ¿verdad? Para hablar claro. Viene de California. Un estado hipercapitalista. Viene de banqueros como George Soros. Hombres capitalistas, hombres de Wall Street. De ahí viene la ideología de género. De ahí viene de lo que se quejan ustedes. No vino del Che Guevara. ¿O acaso George Soros no es un magnate de las finanzas? ¿Acaso Bill Gates no es un empresario exitoso capitalista? ¿Acaso Jeff Bezos no es uno de los hombres más ricos del mundo y por medio de su compañía Amazon Prime fomenta el wokismo con la aberración de esta serie del Señor de los Anillos, con personajes que tenían que ser blancos, los huele puto y los huele de color? Kim Jong-un, ¿ves? Dejémonos de joder, viejos. Me pone nervioso. Fíjense que hay discursos como los de Vargas Peña, que es un periodista paraguayo, amante de Donald Trump y de Elon Musk, como diría Maduro, que el tipo
está en contra del progresismo y está en contra del globalismo. Le aplaudo, Zapatero, ¿verdad? Y está en contra, fíjense ustedes, y esto lo dice en televisión abierta, está en contra de los instrumentos y de los entes internacionales que coartan la libertad de las personas, como el Fondo Monetario Internacional, la OMS y el Banco Mundial. Perfecto. Varias Peñas llaman nazi a todo el mundo, ¿verdad? Y es un tipo que reivindica y adora, y lo tiene en un pedestal, a todo lo que es la cultura estadounidense y a Winston Churchill, entre otros, ¿verdad? Pero se le olvida que gracias a uno de los presidentes yanquis que él adora y a este hijo de puta borracho de Churchill, de Roosevelt, perdón, se me fue el nombre de Roosevelt. Gracias a estos tipos se crean los acuerdos de Bretton Woods, que a su vez crean el Fondo Monetario Internacional. O sea que los adoradores de la hazaña estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, de los grandes hombres que posibilitaron la derrota del nazismo y prácticamente salvaron el mundo, son los que nos dieron los instrumentos que hoy en día se usan para atrofiar, y se usaron desde el minuto 1 para atrofiar a todas las naciones que supuestamente son soberanas y autodeterminadas, extendiendo una deuda impagable a través de la usura internacional. Básicamente todos los antiprogres responden a una ideología estadounidense y tienen a USA como el faro de luz en un mundo de tinieblas. Pero olvidan que los Estados Unidos promovieron el comunismo y la creación de estos entes internacionales que atrofian, como les dije, a nuestras naciones y financian programas progresistas que atentan contra nuestro bienestar y producción agrícola, ganadera y hasta inclusive industrial. Porque no quieren. Ellos quieren que solamente existan determinados países que produzcan todo. El resto se tiene que alinear a lo que ellos dicen y empobrecernos, digo bien. El sistema capitalista manejado por los grandes señores del sector financiero global manejan ambos bandos del conflicto de esta mal llamada batalla cultural. Manejan a la derecha y manejan a la izquierda. Y a través de ese conflicto, a través de esa falsa grieta, a través de este pelotudaje, a través de estos productores de embolias cerebrales como Milei, que sigue viviendo en los años 50 en un búnker antibombas nucleares, saliendo y diciendo que todos son comunistas, todos son zurdos, cuando los jefes que él defiende son todos zurdos y todos comunistas y financian lo que él odian. La misma cosa Laje y Márquez. Están para desviar nuestra atención en pelotudeces. Tenemos que apuntar a las cosas reales, a las cosas tangibles, y tenemos que deducir que somos peones en un tablero de ajedrez de las grandes potencias en el que somos piezas totalmente intercambiables y desechables. No existe la batalla cultural. No puede haber una batalla cuando el mismo grupo de personas manejan ambos bandos del conflicto y nos empuja a pelearnos unos con otros. Somos víctimas de, hasta si se quiere, una conspiración mayor que no podemos entender, o que no queremos entender, o que no queremos ver.
Si este concilio les gustó, por favor suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente concilio de herejes. Hasta luego.